Hey, what's up, everybody? Welcome back to the Gray Hola, Zone. ¿qué tal a todos? Bienvenidos de nuevo a The Grey Zone, aquí con Aaron Matei. Como siempre, perdón por empezar un poco tarde. En realidad, tuve aquí a la otra copresentadora de Aaron, Katie Halper, que me pidió prestado el estudio, y por alguna razón ahora una de las luces no funciona. Así que quizás sea que su brillo estelar es demasiado fuerte. He estado intentando arreglarlo los últimos 5 minutos, pero bueno, ya estamos de vuelta. Aaron, tú también has vuelto a las finales de la NBA. Back from the NBA Finals. I was at the NBA Finals. Yes, I was. Estuve en las finales de la NBA. Sí, estuve allí. Y a diferencia de lo que dicen algunos, hay por ahí teorías conspirativas sobre eso. ¿De verdad creéis que yo pagaría por una final de la NBA? Vamos, por favor. Tuve la suerte de conseguir entradas gratis. Aproveché la oportunidad para ver por primera y última vez en mi vida un partido de las finales de la NBA. Estuve allí. Fui testigo de una noche histórica. Pero, siendo sincero, mirad, soy simplemente un aficionado al baloncesto. Nunca he sido seguidor de ningún equipo en particular, salvo quizá de los British Columbia Lions de la Liga Canadiense de Fútbol, que es algo más nostálgico. Pero quería que la serie durara más, porque me parecía una gran final y los Spurs son un equipo muy emocionante. Pero bueno, era el momento de los Nuggets, y fue una actuación increíble, y tuve la suerte de presenciarla. Así que no soy miembro de la clase Epstein. No soy miembro de la clase Epstein. I'm not a member of the Epstein class. No. Yeah, I mean, I thought. No, sí. Quiero decir, yo pensaba, bueno, no era fan de ninguno de los dos equipos, pero después de 53 años, pensé que los Knicks merecían ganar. Y entonces empecé a ver el canal MSG y a notar que básicamente la lista de invitados parecía la del Rancho Zorro y la isla de Epstein, todos sentados en primera fila, junto a algunos de los personajes más insoportables que se suben al carro, como Taylor Swift y las hermanas Haim. La verdad, eso me estropeó toda la experiencia. Y creo que a mucha gente le pasó lo mismo, que les quitó las ganas de seguir con esa historia de los Knicks como el equipo cenicienta que llega al campeonato. Luego Jerry Seinfeld, diciendo que eso no existe. Sí. Howard Lutnick en la pista. Y por supuesto, Trump, el mismísimo DJ Khaled. Los dos, Trump y DJ Khaled, haciéndose señales entre ellos. Sí, Trump. They're like, him and DJ Khaled signaling to each other. Yeah, and Trump. Yeah. Well, listen, it's exciting. Sí. Bueno, mira, es emocionante. Vivir en Nueva York, la verdad, es bastante emocionante de ver. Y además, es un equipo muy simpático. Así que sí, estoy totalmente subido al carro. Lo estoy. Pero también tengo que decir que estando en San Antonio, una ciudad obrera y militar, creo que más de la mitad del pabellón eran aficionados de los Knicks, bastante pesados. Y hubo algo que me pareció muy injusto en eso. Es decir, la gente de su propia ciudad no puede permitirse ir y llega esta afición gentrificada y se adueña del estadio. Fue algo curioso, la verdad. Pero bueno, en fin, este verano hay mucho más deporte con el Mundial también, y Trump asegurándose de politizarlo al no permitir que la selección iraní se quede en el país mientras juega. Tienen que marcharse en cuanto terminen el partido. Sí. Yeah, the Iranian team has to cross the border every day. El equipo iraní tiene que cruzar la frontera todos los días desde Tijuana hasta San Diego o el centro. Y luego, tienen que jugar en Los Ángeles, que es justo donde están esos monárquicos fanáticos que les gritan desde fuera y agitan banderas israelíes frente a su autobús. Da la sensación de que está hecho a propósito. Es como obligar a la selección cubana a jugar en Miami. Making the Cuban national team play in Miami. Yeah. I hope Iran inserted Sí. Espero que Irán haya incluido algo sobre eso en el memorando de entendimiento que acaban de firmar con Trump, para que deje en paz a la selección nacional iraní. Es absurdo. O sea, si estás intentando establecer lazos diplomáticos durante el mayor evento deportivo del mundo, no puedes obligar al equipo iraní a abandonar el país solo porque su gobierno es uno que intentas derrocar. Así que quizá la administración Trump acabe reculando en eso. Y si no lo hacen, eso dirá mucho sobre lo poco en serio que se toman un acuerdo de paz con Irán, en el que ahora dicen estar entrando. Yeah, 15 members of the team. Sí, a 15 miembros del equipo, del personal técnico,
se les denegó el visado. Ya hubo intentos de reclutar al equipo femenino iraní en el pasado, y otros equipos de Irán también han sido manipulados y maltratados. Creo que hubo interrogatorios muy extraños al equipo femenino de fútbol de Irán durante el Mundial Femenino, así que no hay manera de separar la política de la FIFA. Y luego está, ¿cómo se llama? Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, una de las organizaciones más corruptas del mundo, que además forma parte del Consejo de la Paz de Trump, que es claramente un entramado de corrupción de Trump, en el que la FIFA pagó $1.000 millones para participar y dio su visto bueno a la destrucción o a la limpieza étnica y el genocidio continuados en Gaza, después de que más de 200 deportistas palestinos fueran asesinados allí, incluidos muchos futbolistas que fueron atacados deliberadamente. La corrupción es tan extrema que, sinceramente, cuesta incluso tomárselo con calma. Quiero hablar más adelante sobre la UFC, pero no porque me interese el deporte en sí, sino porque fue un acontecimiento muy significativo en el 80 cumpleaños de Trump, y en realidad ofreció una especie de microcosmos perfecto de lo que el movimiento MAGA se ha convertido a estas alturas. Pero ya que has mencionado el acuerdo con Irán, si es que puede llamarse acuerdo, porque ahora mismo es un memorando de entendimiento, una forma bastante extraña de establecer o avanzar hacia un alto el fuego. Deberíamos hablar de eso. Así que, ¿cuál es tu primera reacción, teniendo en cuenta que sabemos muy poco sobre el contenido del acuerdo y que estamos recibiendo versiones distintas sobre sus términos desde el lado iraní y desde el estadounidense? Creo que lo único significativo es que Trump está admitiendo que perdió su guerra de cambio de régimen. Básicamente, esto es él poniéndolo por escrito. La guerra empezó a finales de febrero, cuando Trump dijo a la gente de Irán, cuando terminemos aquí, vosotros tomaréis el control. Así que estaba pidiendo un cambio de régimen, y eso fracasó. Y cuando la parte militar de la guerra falló, intentó imponer un bloqueo petrolero para impedir que Irán exportara crudo. Creo que lo que hizo fue esperar a ver si la economía iraní se derrumbaba bajo la combinación de su bloqueo, los daños de los bombardeos y, por supuesto, sus sanciones paralizantes. Y eso no funcionó. El poder de Irán sobre el estrecho de Hormuz resultó ser demasiado fuerte, junto con sus ataques a activos militares estadounidenses en la región y la amenaza que representaba para los aliados del Golfo de Trump, porque en la práctica los puso en primera línea de su estrategia de guerra para un cambio de régimen, junto a Israel. Así que fracasó. Y este memorando de entendimiento, en esencia, restaura el statu quo anterior a cuando empezó a bombardear. En el fondo, está admitiendo la derrota de su guerra de cambio de régimen. Pero está abriendo un nuevo capítulo en las relaciones entre Estados Unidos e Irán. ¿Va a levantar esas sanciones asfixiantes que están diseñadas para desestabilizar Irán o no? No. Y creo que eso está bastante claro, incluso escuchando hoy a J.D. Vance, que forma parte del gabinete del círculo de Trump, y que muchos consideran el más contrario a las intervenciones. Pero por la forma en que habla, la política no ha cambiado. Aunque Irán lleva mucho tiempo dispuesto a aceptar límites en su programa nuclear, Estados Unidos no acepta la resistencia de Irán al dominio israelí. Y como Irán se niega a ceder en ese punto, seguirá siendo un objetivo para un cambio de régimen. Así que no creo que ese aspecto esté cambiando. Es una pausa en la guerra de Trump, en su campaña de cambio de régimen, y un reconocimiento de derrota, pero no es la paz. Sí, me recuerda un poco al armisticio de la Guerra de Corea, que fue en el 53 o el 54, ¿no? Que no puso fin a la guerra. La guerra sigue. No ha habido paz, ni una verdadera cesación de hostilidades entre el sur y el norte. De hecho, Trump intentó ponerle fin, y eso también fue saboteado por los mismos elementos que ahora intentarán sabotear un alto el fuego real con Irán y una paz duradera con Irán.
al menos muchos de los mismos, aunque entonces eran menos poderosos que el lobby israelí y el movimiento sionista. Así que estamos en cierto modo en un conflicto congelado, y es muy evidente quién se opone a este acuerdo en Occidente y especialmente en Estados Unidos. Perdón. in the West and in particularly in the United States. Sorry. The same elements that brought Trump into this war. Los mismos elementos que metieron a Trump en esta guerra. Los mismos que lo sentaron en la sala de situación y le contaron cómo iba a empezar todo. Y le mintieron a este hombre, ya algo senil, medio comprado, diciéndole que la guerra se ganaría al instante, con una especie de triunfo al estilo de Venezuela, mediante ataques de decapitación que en 2 o 4 días acabarían con el llamado régimen y provocarían una oposición masiva, con el pueblo iraní levantándose, junto quizá con los aliados kurdos, para disolver por completo la República Islámica de Irán. Eso fue Benjamin Netanyahu y sus aliados. Benjamin Netanyahu vino aquí, a Washington, en febrero, y le dijo a Trump cómo iba a ser. Netanyahu came here in DC in February and told Trump how it was going to be. Trump went along with it. No one Trump estuvo de acuerdo con eso. Nadie dentro de su gabinete, ni entre sus principales mandos de inteligencia militar, se enfrentó realmente a él, salvo, creo, el general Dan Kane, jefe del Estado Mayor Conjunto, que filtraba su oposición a la prensa y sabía que se agotarían las reservas de interceptores, los sistemas THAAD. Habría que trasladar los THAAD desde Corea del Sur, que los consiguió a un gran coste para sus relaciones con China, un coste también económico. Los THAAD y las baterías Patriot, los PAC-3, tendrían que irse a Ucrania para defender a Israel. Y todo, como dije desde el principio, era una guerra sionista, y estaba destinada al fracaso. Todo lo que ocurrió se podía haber previsto fácilmente. Así que esto, en cierto modo, consolida el fracaso de la operación Epstein-Fury. Y ahora está muy claro una vez más quién fue responsable de esta guerra. Cuando ves a Mark Levin echando espuma por la boca, cuando ves a Mark Thiessen haciendo lo mismo, cuando ves a Mark Dubowitz igual, todos esos Marks, o, como diría Snoop Dogg, unos Mark-ass busters, están ahí fuera intentando tomar el pelo al público estadounidense. Pero ya no somos ingenuos, ni víctimas. Todo el mundo puede ver que fue una guerra sionista fallida y muy destructiva en lo económico, y debería haber recriminaciones, consecuencias y represalias contra esos personajes. Eso es lo que nos gustaría ver. Por desgracia, no creo que Trump vaya a ser capaz de hacerlo. Si yo fuera Trump y estuviera ahora mismo en la sala de guerra, aunque ni siquiera sé si tiene una sala de guerra real basada en su propio criterio, estaría usando todos los medios posibles para humillar a esos personajes, denunciarlos, y hasta lanzaría investigaciones sobre la FDD, la Fundación para la Defensa de las Democracias, que fue el principal think tank israelí instalado en Washington y que diseñó toda esta guerra de principio a fin. Empezaron con los llamados ataques de decapitación y siguieron con el supuesto bloqueo naval. Incluso, a través de Jared Kushner, colocaron a uno de sus empleados, Nick, ¿cómo se llamaba? Ahora me acordaré. Nick Stewart, en el equipo de negociación para supervisar el bloqueo naval, que estaba profundizando esta especie de nueva crisis de Suez. Así que, si fueras Trump, querrías castigar a esos elementos. Pero creo que esos mismos acabarán, junto con figuras del Senado como Roger Wicker, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, que hasta el 9 de junio seguía presionando por una especie de Epstein-Fury 2.0, el consejo editorial del Wall Street Journal, incluso algunos sectores de Fox News, y por supuesto, Mark Levin. Todos ellos van a ir contra Trump, junto con los demócratas. Y los demócratas le van a llamar taco. Ya sabes, Trump siempre se echa atrás, intentando presentarlo como débil por haber hecho este acuerdo. Y no creo que Trump tenga la fuerza suficiente para resistir eso, ni para hacer nada respecto a la invasión israelí del Líbano, que sigue en marcha y que se ha utilizado como una forma de sabotear este acuerdo.
Bueno, me pregunto si llegaremos siquiera a un punto en el que los neoconservadores tengan algo contra lo que reaccionar. Porque Trump dice que esto es un acuerdo nuclear, pero en realidad es lo mismo de siempre. Si escuchas a J.D. Vance hoy, hizo lo que en mi opinión es una declaración contradictoria, hablando de las condiciones bajo las cuales Estados Unidos levantaría las sanciones a Irán, que para Irán es el tema más importante. Para Estados Unidos, el tema principal supuestamente es el programa nuclear iraní. Pero sabemos que Irán ya ha aceptado restricciones en ese sentido varias veces, bajo el acuerdo nuclear, el JCPOA, y también en las conversaciones mediadas por Omán antes de la guerra y en las propuestas posteriores. Así que esa parte se puede abordar. La cuestión para Irán es si Estados Unidos levantará las sanciones. Son sanciones asfixiantes, diseñadas para impedir que Irán tenga una economía que funcione. Y si escuchas a J.D. Vance hoy, ya ha planteado condiciones contradictorias sobre lo que Irán tendría que hacer. Así que, primero, esto es lo que dice Vance. Creo que es su primera entrevista con CBS News. Vamos a recibir $24,000 millones en fondos congelados si cumplen ciertos objetivos. ¿Es eso cierto? Bueno, otra vez, Ed, estamos abiertos a muchas cosas que están sobre la mesa, pero esos $24,000 millones no aparecen por ningún sitio en ninguno de los textos de los que hemos hablado con los iraníes. Lo que sí hemos dicho es que estamos dispuestos a hablar sobre el desbloqueo de activos, pero un acuerdo mucho más importante sería levantar las sanciones a su economía, siempre que hagan compromisos a largo plazo con respecto a su programa nuclear. Así que ya sabes, una de las cosas que van a hacer esos sectores más duros en su país es tergiversar el acuerdo para poder venderlo a ciertos grupos de su audiencia interna. Pero creo que de nuevo el texto es muy claro. No hay nada sobre $24,000 millones. Lo que sí está claro, Ed, es que Irán renunciaría a su programa nuclear a largo plazo, permitiría un verdadero régimen de inspecciones y, por supuesto, queremos que obtengan muchos beneficios. El presidente ha dicho que queremos que sean un país próspero, ¿verdad? Queremos empezar una nueva etapa con Irán, pero eso requiere que ellos también se acerquen a nosotros. Bien, a ver, lo primero, cuando él habla de $24,000 millones, lo que no se menciona en esas discusiones es que ese dinero es iraní. No es que Estados Unidos le esté regalando nada a Irán, es el propio dinero de Irán, retenido por Estados Unidos durante décadas. Pero fíjate en algo, lo crucial que él dijo es que la condición principal, la condición para levantar las sanciones por parte de Estados Unidos, tiene que ver con el programa nuclear iraní. Pero Irán ya cumplió con eso bajo el acuerdo nuclear, el JCPOA. Fue Trump quien rompió ese acuerdo. ¿Y por qué lo rompió? Porque quería un cambio de régimen. Quería un cambio de régimen porque Irán se resiste a la hegemonía de Estados Unidos e Israel. Y por eso ha estado exigiendo también que Irán se rinda en ese frente, que deje de apoyar a los grupos que se oponen a esa hegemonía, como Hezbollah. Pero Irán no ha cedido en eso. Y ahora viene J.D. Vance, que justo después de decir en CBS News que la única condición para levantar las sanciones es el programa nuclear iraní, añade una segunda condición. He then adds a second condition. En el fondo, se trata del levantamiento de sanciones. No les estamos dando dinero estadounidense. Ni un solo dólar de dinero estadounidense irá a Irán. Pero lo que decimos, George, es que estamos dispuestos a ofrecer un alivio significativo de las sanciones si los iraníes asumen los compromisos a largo plazo necesarios para comportarse como un país normal, renunciar a su programa de armas nucleares y dejar de financiar actividades terroristas en todo Oriente Medio. Y una de las cosas realmente interesantes del acuerdo, pero ya hablaremos de eso.
So there you go. So you heard it there. So in the second clip, he had to. Ahí lo tienes. Lo has oído. En el segundo fragmento, añade una segunda condición. No se trata solo del programa nuclear. Así que si es así, olvídalo. No va a haber ningún acuerdo. Todo esto, y esto es lo que yo pienso, es lo que al final hará que las conversaciones de paz salten por los aires. Trump insistirá en que Irán rompa sus lazos con Hezbollah. Irán no lo hará, y entonces todos se levantarán de la mesa. Lo que tendremos será la situación anterior. Bravo por Trump. El estrecho de Hormuz se ha reabierto. Quizá, en el proceso, haya algún alivio limitado de sanciones, como permitir la exportación de ciertos productos iraníes o la devolución simbólica de algunos activos no robados. Pero, en cuanto a un acuerdo real, si esta es la condición, como acaba de decir Vance, y no se trata solo del tema nuclear, sino también de que Irán apoye a sus aliados que se oponen a la hegemonía estadounidense e israelí, entonces no habrá acuerdo de paz. Sí, y esto forma parte de la tradición de Steve Witkoff, el enviado, que no deja de mover los límites. Iba a Irán o a Omán, tenían buenas conversaciones, y luego volvía a Washington y decía algo completamente distinto, por ejemplo, sobre las alianzas de Irán o sobre sus misiles balísticos. Y decía, recuerdo que Steve Witkoff comentó al principio de la guerra, van a cerrar el Golfo de Hormuz. No pueden hacer eso. Ni siquiera sabía lo que era el estrecho de Hormuz. Falta comprensión de la perspectiva iraní y de los hechos más básicos sobre Irán, el aspecto técnico de su programa nuclear o la realidad de la región. Y se supone que J.D. Vance es el que tiene que poner límites aquí, el que apoya el acuerdo, pero no parece capaz de explicar ninguna condición clara. Todo se basa en indicadores. Me recuerda a los acuerdos de Oslo, donde nada estaba fijado. No había fronteras. Todo dependía de futuras negociaciones. Luego está el hecho de que las compañías de seguros no van a respaldar el transporte marítimo durante los próximos 6 a 12 meses, a menos que haya estabilidad. Eso significa que este acuerdo tiene que ser aplicado por Estados Unidos en Líbano y en otros lugares, para poder abrir el estrecho de Hormuz y garantizar una estabilidad a largo plazo. Estados Unidos está haciendo que todo dependa de Irán, cuando en realidad depende de Estados Unidos y de su liderazgo. Y Estados Unidos, evidentemente, está completamente comprometido por su relación con Israel. Así que hay otro motivo para pensar que esto no va a abrir realmente el estrecho ni a ofrecer alivio económico. Pero claramente, Trump está en modo pánico. Está entrando en pánico porque se acercan las elecciones de mitad de mandato. Su base se ha desmoronado. Los hombres jóvenes están dándole la espalda a Trump en cifras récord. Una nueva encuesta del New York Times muestra que ha perdido un 10% de los votantes jóvenes blancos en el último mes, más o menos. Las cifras sobre esta guerra son terribles, así que tiene buenas razones para querer un acuerdo. Pero no va a poder. No creo que vaya a poder hacerlo cumplir. Y habrá algunos, quiero decir, creo que estamos ante un conflicto congelado. Al mismo tiempo, los que metieron a Trump en esta guerra, como dije, no están contentos con lo que está pasando. Mark Dubowitz, ya sabes, si estás pasando apuros económicos de alguna manera, si te cuesta demasiado llenar el depósito y trabajas conduciendo, haces Uber, repartes comida, lo que sea, o tienes un trayecto largo al trabajo, si eres agricultor y los precios de los fertilizantes están por las nubes y corres el riesgo de perder tu granja, cualquier estadounidense de clase trabajadora debería darle las gracias a Mark Dubowitz por eso, porque no hay nadie fuera del gobierno con más influencia que él a la hora de impulsar esta guerra. En la Fundación para la Defensa de las Democracias, que se creó como un grupo de presión a favor de Israel, solo hay que mirar el logotipo original de la fundación. Los documentos firmados por Clifford May muestran que se inauguró para promover los intereses de Israel en Washington. Y aquí está Dubowitz, completamente alterado, reabastecer los mercados energéticos, dar descanso y rearmar al ejército,
elaborar un plan para apoyar a los iraníes y debilitar al régimen, aplicar sanciones con una presión implacable, no dejarse engañar en la mesa de negociación, poner a prueba a Teherán desde el principio, conceder poco, exigir resultados, retirarse rápido y golpear más fuerte. Todo suena como si fueran órdenes que le está dando a Trump. These are all like orders he's giving to Trump. And daily mantras that he says to himself. Y mantras diarios que se repite a sí mismo para mantener el ánimo ante la amenaza de una tregua. No quiero decir paz, porque una vez más, lo que están haciendo es simplemente pausar una guerra para reconstruir. Así que creo que Mark Dubowitz va a conseguir en realidad gran parte de lo que quiere. Van a volver a empezar desde cero y buscar una nueva forma de destruir Irán, incluso quizá intentando aumentar las posibilidades de una guerra civil, porque una campaña militar a distancia no funcionó. Military campaign from afar didn't work. And going back to Wyckoff for a second, just before I forget. Y volviendo un momento a Wyckoff, antes de que se me olvide, él muestra perfectamente hasta qué punto esta administración está completamente sometida al lobby belicista del establishment. Al principio hablaba de aceptar los niveles de enriquecimiento del JCPOA, que eran del 3,67%. Lo dijo públicamente, y bastó con un solo día de pánico del lobby israelí y de otros neoconservadores para que diera marcha atrás de inmediato y empezara a decir que el enriquecimiento debía ser cero. Así de fácil cede esta administración ante la mínima presión del lobby de la guerra. Y no hay ninguna señal de que, a pesar de todos esos ataques de nervios, haya cambiado gran cosa. Yeah, I was watching him on Mario Nawfal and he kept interrupting. He was all Sí, le estaba viendo en el programa de Mario Nawfal, y no paraba de interrumpir. Estaba como totalmente exaltado. Fue increíble ver a Dubowitz como si fuera Hitler en su búnker. Él realmente ve esto como un momento apocalíptico, pero en realidad lo que significa es que para el lobby de Israel primero, esto es un revés, un gran revés, y va a haber una recalibración en la relación entre Estados Unidos e Israel. Tendrá que haberla, por todo esto, por la profunda impopularidad que tienen ellos mismos y también Israel dentro de Estados Unidos. Van a tener que esconderlo detrás de iniciativas de cooperación opacas, de las que hablaremos más adelante. Pero no creo que este acuerdo se mantenga. Ahora bien, al mismo tiempo, tampoco veo que a corto plazo se reinicie un gran conflicto. Pero quién sabe, sería políticamente demasiado costoso para Trump. Sí, claro, porque ¿qué pasa con el Líbano? Sí, Sabes, Israel va a ser... Bueno, ahora la pregunta es, ¿qué dice el acuerdo sobre el Líbano? Hemos oído filtraciones desde el lado iraní que dicen que pide a Israel retirarse. Personalmente, dudo que Trump acepte eso. Pero tiene que haber algo ahí, algún texto que mencione al Líbano, porque Irán no firmaría un acuerdo sin incluir al Líbano. Y ahora Israel, su camino para hacer saltar por los aires la paz y reanudar la guerra, pasa por Líbano, donde tienen ese objetivo de eliminar a Hezbollah y su base de apoyo, que son muchísimas personas. Por eso han desplazado a más de 1,5 millones de personas y han matado a más de 3,000 desde marzo, porque están intentando destruir a Hezbollah, la base popular de Hezbollah. Así que la pregunta que me hago esta semana es, ¿qué dice, si es que dice algo, el memorando de entendimiento sobre Líbano, y detendrá por fin Trump la agresión de Israel allí? aquí tenemos al embajador de la ONU y veterano representante del lobby pro-israelí, Mike Waltz, hablando sobre el Líbano, preparando un poco el terreno para lo que estás describiendo. Es algo fundamental a las generaciones futuras y para la estabilidad global. Embajador, ¿qué quiere decir sobre esta última y mayor preocupación ahora? Que el Líbano pueda convertirse en el factor que estropee este acuerdo más amplio entre Estados Unidos y los esfuerzos diplomáticos de Irán. Sabemos que Hezbollah lanzó proyectiles y ataques con drones contra el norte de Israel durante el fin de semana. Israel respondió con sus propios bombardeos en el sur del Líbano y en Beirut. ¿En qué punto estamos ahora?
Bueno, creo que hay dos cosas, María. Primero, siempre apoyaremos el derecho de Israel a defenderse. Y Hezbollah sigue atacando barrios, escuelas y lanzando cohetes de forma indiscriminada contra Israel. Pero lo importante es que por primera vez, y de nuevo bajo el liderazgo de este presidente, el gobierno libanés se está sentando en la misma mesa con los israelíes y está dando pasos realmente importantes para librar por fin al Líbano del cáncer que representa Hezbollah. Los iraníes intentan vincular ambos temas. Nosotros los estamos separando y haciendo todo lo posible para apoyar el derecho de Israel a defenderse, pero también para avanzar en un proceso diplomático que nos permita, con suerte, ver la paz en la región. Y por cierto, Siria también es un componente increíblemente importante en todo esto. E Irán ahora también está fuera de Siria. That's right, because Al-Qaeda is in, which you helped Exacto, install. porque Al-Qaeda está ahí y tú ayudaste a instalarla con tu guerra de cambio de régimen. Pero bueno, hay algunos comentarios increíbles en todo eso. Primero, dice que están intentando desvincular el Líbano del acuerdo con Irán. Pero si sois vosotros los que lleváis años insistiendo en que Irán debe rendirse renunciando a su apoyo a Hezbollah, y ahora, como Irán insiste en que Israel deje de atacar el Líbano, de repente hay que desvincular al Líbano de Irán, cuando sois vosotros los que habéis estado diciendo que Irán no puede apoyar a Hezbollah. O sea, Irán no puede apoyar a Hezbollah. Pero en cambio, vosotros sí tenéis todo el derecho a apoyar a Israel destruyendo el Líbano, donde está Hezbollah. Israel destroying Lebanon, where Hezbollah is. I mean, you think Iran or Hezbollah are going to go for that? It's just Quiero decir, ¿de verdad crees que Irán o Hezbollah van a aceptar eso? Es el colmo de la hipocresía. Y luego, claro, él se refiere a Hezbollah como un cáncer. Entonces, ¿qué está diciendo con eso? No está hablando solo de un grupo de gente armada. Está hablando de un movimiento político que forma parte del bloque más grande del Parlamento libanés. Hezbollah es miembro de esa coalición que tiene, no sé, 61 escaños o algo así, 62, quizá incluso más. Tendría más si el voto libanés reflejara de verdad la población. Pero en cualquier caso, está llamando cáncer a una parte enorme del país. La mitad, no sé, quizá menos de la mitad, quizá más. Estás en silencio, Max. you're muted, Max. And that's to reinforce the Israeli policy. Y eso es para reforzar la política israelí, que es una limpieza étnica. Expulsar a 1 millón de ciudadanos chiíes libaneses del sur, que es lo que han estado intentando hacer desde el alto el fuego de 2024. Siempre se ha pasado por alto que Israel cometió más de 1000 violaciones del alto el fuego antes de que Hezbollah entrara en combate, tras el inicio de la operación Espadas de Hierro, atacando a Irán. Y después, Israel procede a imponer una línea amarilla, la misma línea amarilla que ha impuesto en la Franja de Gaza, donde ha ocupado el 60% de todo el territorio. ¿Y qué hace detrás de esa línea amarilla? Primero, nadie puede cruzarla. Si intentas volver a tu casa, te disparan. Luego traen a los operadores de las excavadoras D9 para demoler las viviendas. Then they bring in D9 operators to demolish the homes. Each D9 operator gets paid per demolished home. Cada operador de una D9 cobra por cada casa demolida. Arrasan pueblos enteros. Y así, grandes zonas del sur del Líbano, que son lugares con un enorme valor histórico y cultural, están siendo sometidas a una demolición masiva. La ciudad de Tiro, una ciudad que se remonta a la época bíblica, está siendo bombardeada y destruida en este mismo momento. Cada día mueren 20, 30 libaneses. Y el objetivo es expulsar a los ciudadanos chiíes del Líbano, igual que los palestinos fueron expulsados en Gaza y desde la Nakba. Por eso Waltz se refiere a ellos como un cáncer, y esto es un ataque contra civiles, porque Israel no puede derrotar a Hezbollah en el campo de batalla y está sufriendo pérdidas día tras día, lo que se está convirtiendo en un enorme problema político para Netanyahu. Pero no tiene nada más que esta guerra. Becoming a huge political problem for Netanyahu, but he has nothing else but this war. That's the other. Then here's the other issue. Netanyahu cannot Aquí está el otro problema. allow Netanyahu no puede permitir que haya paz por sus propios problemas legales. Y si hay algo que podríamos llamar una tregua, un periodo entre guerras, porque Israel vive en un estado de guerra permanente, Netanyahu pierde y acabará siendo destituido.
su coalición se desmoronará. El país empezará a centrarse en cuestiones como la ley del servicio militar para los jaredíes, para reclutar a los ultraortodoxos. Antes del 7 de octubre, Israel ya estaba en una especie de guerra civil política y volverá a ese estado, y Netanyahu será destituido. Además, Netanyahu tiene otro problema. Necesita a Trump. Lo necesita desesperadamente por su propio proceso judicial. He desperately needs Trump because of his own prosecution. Remember, Trump sent Mike Huckabee to sit Recuerda que Trump envió a Mike Huckabee a sentarse en la galería de testigos para apoyar a Benjamin Netanyahu cuando iba a declarar en uno de sus juicios por corrupción. Trump ha estado presionando al presidente israelí, Isaac Herzog, para que indulte a Netanyahu, algo que hasta ahora se ha negado a hacer. Así que Netanyahu necesita a Trump, y si Netanyahu desafía a Trump demasiado, lo tiene muy complicado. La guerra es lo que está aplazando lo inevitable para Netanyahu, y necesita esa guerra. En el Líbano, igual que en Israel, todo el aparato de inteligencia militar israelí respalda esta guerra. Creen que deben establecer lo que llaman una zona de seguridad, que en realidad es una zona de limpieza étnica, una zona de muerte. Y aquí entra uno de los pilares importantes de la coalición de Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, en el acuerdo. Itamar Ben-Gvir on the deal. He's saying, Se está dirigiendo a Netanyahu y le dice, ya sabes, la lucha ha terminado. "Fighting is over." Ni en Gaza, ni en Líbano, ni desde Irán. From Iran. The fighting La lucha no ha terminado. and he demands that Netanyahu Y exige que Netanyahu permita a los soldados israelíes seguir defendiéndose en el Estado de Israel. Debemos seguir demoliendo casas en el sur del Líbano. we must continue to Me alegra demolish que lo homes in reconozca. southern Lebanon. I'm glad he admits it. Tenemos que seguir desplazando a los residentes del sur del Líbano. Residents in southern Lebanon. Again, Itzimuel, agradezco tu franqueza. sure. Serwa es que vaps con Hezbollah. So Netanyahu Así que Netanyahu, incluso si quisiera cumplir con el acuerdo de Trump, está sometido a muchísima presión desde su propia derecha por figuras que forman parte de su coalición, del partido Otzma Yehudit, que está ganando fuerza entre la juventud judía israelí, porque con el paso del tiempo se vuelven más fascistas. because they get more fascist with the passing of time. Uno de los pocos países, si no el único en el mundo, donde la generación más joven se vuelve más extrema que la anterior. Es algo exclusivamente israelí. Uniquely Israeli. And so I think that's the direction Y por eso, creo que esa es la dirección en la que vamos a seguir avanzando. going is El the choque clash entre la política israelí, que intenta desesperadamente consolidarse como potencia hegemónica regional, impulsando un cambio de régimen en Irán y librando guerras en la zona, y la opinión pública estadounidense. pushing regime Esa brecha va a seguir creciendo. in the region. Y no se trata solo de los fascistas, como Itamar Ben-Gvir, también incluye a la izquierda sionista israelí. Like Itamar Ben-Gvir. It's also Este es Yair Golan. Proviene del antiguo Partido Laborista y califica el acuerdo, el memorando de entendimiento, como una mañana difícil para Israel. Dice que los ciudadanos israelíes se despiertan con un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, hecho por encima de Israel. Bueno, ¿de qué otra forma se puede hacer un acuerdo? Y afirma que todos sus logros han sido borrados por este pacto. He's saying all of our achievements have been wiped out by this deal. And then he, of course, proceeds to blame Netanyahu. Y luego, por supuesto, él procede a culpar a Netanyahu. Netanyahu le viene bien a Hamas. Netanyahu le viene bien a Irán. Netanyahu le viene bien a Hezbollah. Pero Netanyahu no le viene bien a Israel. Así que Netanyahu también está siendo presionado desde la izquierda sionista. Le llaman débil por hacer este acuerdo y se presentan a sí mismos como los líderes más fuertes, más militaristas, en realidad más fascistas, de una futura coalición israelí. Y es lo mismo que vamos a ver con Schumer y los demócratas, o algo parecido. Van a acusar a Trump de haberse echado atrás y de haber hecho un acuerdo peor que el JCPOA, al menos desde la perspectiva israelí. Porque claro, si se aprueba, liberará muchos activos. Lots of assets if it goes through. It's just mind-boggling. The Democrats in the Senate. Es que es alucinante. Los demócratas en el Senado están dirigidos por un tipo, Chuck Schumer, que se opuso al acuerdo nuclear con Irán, el JCPOA, y desde entonces ha hecho campaña contra cualquier intento de diplomacia con Irán.
Y sí, ese era su gran tema. Recuerda, hizo aquel video de Trump, ya sabes, el Trump tipo duro, rechazando acuerdos con Irán, como si pensara que el público estadounidense se uniría a él, indignado ante la idea de una negociación con Irán. Porque, claro, la gente quiere asegurarse de que Israel tenga derecho a matar a tanta gente en la región como quiera, que se unirían a Chuck Schumer en esa indignación. Chuck Schumer marchó hace poco con, ¿quién era? ¿Smotrich? ¿Quién era ese? Who was it? Smotrich, who was at? Yeah, I mean, I don't think he knew he was going to be marching. Bueno, a ver, no creo que él supiera que iba a marchar con ellos, pero eso es lo que pasa cuando vas al desfile del Día de Israel, al que Mamdani boicoteó. Y no era solo él. También estaba Bezalel Smotrich, el ministro de Patrimonio, que pidió lanzar bombas nucleares sobre Gaza y volar el recinto de Al-Aqsa, y también estaba desfilando. O sea, ya perdí la cuenta de todos los fascistas que estaban marchando. Pero vamos, ¿qué esperas encontrar en el desfile del Día de Israel? Es como si yo fuera a una marcha del orgullo y de repente me escandalizara porque hay hombres gays, orgullosos y visibles, bailando en carrozas al ritmo de música techno. En plan, condeno esto, condeno la exhibición desmedida de homosexualidad en el orgullo. Y luego, claro, todos los demócratas salen a condenar a Smotrich. All the Democrats come out and condemn Smotrich. It's like, what do you think this is? Es como, ¿qué te crees que es esto? Estás celebrando un proyecto etnosupremacista y no quieres que haya asesinos racistas buscados por la Corte Penal Internacional. Condeno a las mujeres que se quitan la parte de arriba en el Mardi Gras con collares de cuentas al cuello. No era esto lo que me esperaba. Así que sí, me alegra que lo hayas mencionado. Fue como una gran victoria para Mamdani, aunque permitiera que el desfile siguiera adelante. Yo habría hecho que todo el desfile terminara en una enorme fila de furgones policiales, o mejor dicho, furgones de la policía, sin ánimo de ofender a mis amigos irlandeses, furgones de la policía, y que todo el mundo fuera conducido directamente a La Haya. Pero bueno, yo no mando, y no tengo que rendir cuentas a Jessica Tisch. No sé cómo será eso. I don't know what that's like. It's like Kennedy and J. Edgar Hoover is like Mamdani. Es como Kennedy y J. Edgar Hoover. Es como Mamdani y Tisch. Pero volviendo a la conferencia, al tema que tenemos delante, Líbano, justo antes de pasar a otra cosa. Lo que está ocurriendo en Líbano es terrible. Acabo de estar en Dearborn, en Michigan, que, como todo el mundo sabe, es una especie de centro de la vida y la cultura cívica árabe-estadounidense, justo a las afueras de Detroit. Di una charla en un acto para recaudar fondos de un medio independiente llamado TM Joe, que unos jóvenes están poniendo en marcha allí. Y tuve la oportunidad de conocer a mucha gente de la comunidad libanesa estadounidense local. Lo que me contaban era que en Dearborn se celebran homenajes todos los días, o al menos cada semana, por familias enteras, que han sido asesinadas. Or at least every week, for families, entire families that have been killed. 10 people killed in one strike, 12 people. 10 personas muertas en un solo ataque, 12 personas. Una pareja que me llevaba al salón del banquete o al lugar del evento. Les comenté que había oído que había muchos memoriales. Y la esposa me dijo, sí, mi primo acaba de ser asesinado por Israel mientras trabajaba su tierra. Están matando a la gente. Nadie sale ileso de la campaña de asesinatos masivos y limpieza étnica de Israel en el Líbano, en esa comunidad. Y lo que está haciendo Israel es atacar precisamente a las personas más vinculadas a la tierra. Eso significa que están atacando a los agricultores, a los conservacionistas. Están matando y están rociando las granjas con glifosato. Esto es Steve Sweeney, un periodista que está sobre el terreno en el sur del Líbano. El Líbano ha presentado una queja ante el Consejo de Seguridad de la ONU, acusando a Israel de violar la Convención sobre Armas Químicas en el sur. Los análisis de laboratorio en Ait al-Shab, Nakoura y Daira confirmaron niveles catastróficos de glifosato, un químico relacionado con el cáncer producido por Monsanto, ya sabes, el del Roundup, en el suelo agrícola. Básicamente, como si hubieran rociado agente naranja. En una agricultura normal, los niveles serían de medio punto, bueno, ya me entiendes. Estaban fumigando, y lo hacían en Gaza antes del 7 de octubre, con todos los agricultores en la llamada zona de seguridad.
Otra cosa terrible que han hecho, como decía, es que están atacando deliberadamente a los conservacionistas. Hay una mujer llamada Mona Khalil que lleva años protegiendo tortugas marinas en un centro de conservación que ella misma fundó, llamado la Casa Naranja, justo al sur de Tiro. Pues bien, Israel, la semana pasada, hace una semana y media, bombardeó la Casa Naranja. Un ataque deliberado. Mona Khalil resultó gravemente quemada. Badly burning Mona El Khalil. She's, last I heard, in a hospital. Por lo que sé, está ingresada en un hospital de Beirut. Y esto es deliberado. Quieren expulsar a la gente de sus tierras. Recuerdo que en el norte de Gaza, para impedir que la población pudiera alimentarse por sí misma, Israel asesinaba deliberadamente a pequeños agricultores que intentaban dar de comer a la gente durante el genocidio, enseñándoles a cultivar sus propios alimentos. Estas son algunas de las crías de tortuga marina que Mona Khalil liberó en 2018 para que llegaran al mar en el sur del Líbano. Esto es deliberado, no hay ninguna duda. Y por supuesto, los medios no lo están cubriendo de forma adecuada. Informan constantemente de que Israel ha atacado objetivos de Hezbollah. La BBC, el New York Times, todos hablan de objetivos de Hezbollah. También la CBS, por supuesto. Pero esos llamados objetivos de Hezbollah son toda una comunidad, concretamente los chiíes libaneses, que están siendo víctimas de limpieza étnica. Y eso es lo que está ocurriendo en el Líbano. Y también en Cisjordania tenemos que mencionar lo que acaba de pasar hace poco, algo que todo el mundo sigue ignorando porque, claro, el tema de Irán lo eclipsa todo. También en el Líbano. Pero lo que ocurrió en Cisjordania fue la semana pasada, ya he perdido la cuenta, fue que colonos israelíes prendieron fuego a un pueblo mayoritariamente cristiano, Taibe. Sí, lo incendiaron. Y cuando los palestinos intentaron apagar el fuego, dispararon contra los bomberos. Y estamos hablando de un pueblo importante, un pueblo cristiano importante en Cisjordania. Y este tipo de ataques contra la tierra en Cisjordania ocurren todos los días, dentro de esa colaboración entre los colonos israelíes y el ejército israelí ocupante. Sí, más ataques de doble impacto, doble, incluso triple impacto contra los equipos de rescate, los bomberos. Y además, mientras estuve en Dearborn, voy a subir el video más tarde, hoy o mañana, visité el Muro de las Lágrimas, que creo que es el primer monumento en Estados Unidos dedicado a los niños asesinados por Israel durante el genocidio en Gaza, entre el 7 de octubre y julio de 2025. Son 4 paneles largos, solo con nombres, algunas fotos de todos los niños que han muerto. Es realmente impactante verlo. Es un monumento al Holocausto. Son al menos 20.000 niños, si no recuerdo mal. En la lista aparecen 18.500, pero ha seguido creciendo desde julio de 2025. Se está violando el alto el fuego en Gaza día tras día, sin que esta administración haga nada al respecto. La Junta de la Paz no ha hecho nada, salvo trabajar para establecer una base militar conjunta entre Estados Unidos e Israel en Kiryat Gat, cerca de las fronteras de Gaza, para administrar el campo de concentración. Incluso están construyendo una torre enorme con vistas a Gaza, como las torres que vigilaban los campos de concentración y otros centros de internamiento a lo largo de la historia. El memorando de entendimiento con Irán. Sé que no incluye ninguna disposición sobre Gaza. No dice nada sobre Gaza, lo cual es muy lamentable, teniendo en cuenta lo importante que ha sido Palestina para Irán a lo largo de la historia de la República Islámica y para su base de apoyo. Por eso mismo, hay protestas en Irán, en Teherán, desde hace varios días. La gente corea consignas contra Arakchi, el ministro de Exteriores, y contra Mohammad Ghalibaf. Y una de las razones es sienten que Palestina ha quedado fuera, y otra que no confían en Estados Unidos. Y sinceramente, ¿por qué habrían de hacerlo? Así que... Gaza y Líbano siguen siendo escenarios de conflicto. Irán parece un conflicto congelado,
y creo que podría haber una pausa momentánea. No sé si el Mundial influye en eso, si Trump quiere dejar que el Mundial se desarrolle sin interferencias. En realidad, no parece importarle mucho cómo se percibe a Estados Unidos dentro del contexto del Mundial, teniendo en cuenta la cantidad de deportaciones, la del árbitro somalí, que fue elegido árbitro del año por la Liga Africana, y muchos otros jugadores que han sido maltratados. Pero quizás sea un factor. Por ahora, solo se trata de una tregua de 60 días en las hostilidades. El memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán se firmó el día del 80 cumpleaños de Trump, lo que provocó críticas en Irán hacia el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, y hacia el presidente del Parlamento, Mohammad Ghalibaf, por haberle dado, básicamente, una victoria política a Trump en el día de su cumpleaños. Pero creo que fue un momento oportuno, porque Israel había atacado el distrito de Dahiyya ese día o el día anterior. Y eso irritó y molestó a Trump y a su equipo lo suficiente como para ver a Netanyahu intentando socavar un posible logro diplomático de Trump en el escenario internacional, algo que quizá no se repetiría. Había suficiente impulso en ese momento para conseguir el acuerdo que querían. Y no olvidemos que Irán está bajo una presión económica considerable, no solo por el bloqueo naval de Estados Unidos, sino también por la destrucción de su base productiva durante la operación Epstein Fury. Así que Trump lo celebró en su 80 cumpleaños, en el jardín de la Casa Blanca, durante el evento Freedom 250, que fue lo más parecido que he visto en mi vida a las escenas de la película Idiocracia. Scenes from the movie Idiocracy in my lifetime. And it all culminated with the UFC mixed martial arts fight. Y todo culminó con la pelea de artes marciales mixtas de la UFC en el octágono sobre el césped de la Casa Blanca. Y creo que este espectáculo es el reflejo perfecto de lo que realmente es el movimiento MAGA en este momento. Ya no queda ningún movimiento. Todo está fabricado, forzado, desesperado y al servicio de los multimillonarios, a costa del pueblo estadounidense. Y por supuesto, hay un componente de sionismo burdo en todo este escenario, junto con la degradación de todos los símbolos de lo que antes se consideraba una república americana, y que ahora se parece más bien al cadáver de un imperio romano tardío. It starts with 4,000 4,000 entradas repartidas básicamente entre los compinches de Trump. Entre ellos, David Ellison, el dueño de Paramount, que además estaba retransmitiendo todo el espectáculo. Mark Zuckerberg, que ha estado apoyando a Trump para librarse de una investigación de la SEC. Sí, Melania, Mike Johnson, todos esos personajes sentados junto al ring, y muy pocos aficionados reales al boxeo. Luego, soldados traídos como parte del decorado, con entradas gratis, para que el espectáculo pareciera patriótico, justo en un momento en que Trump ha perdido el apoyo, sobre todo de los hombres jóvenes blancos. Y hubo un incidente, bueno, en realidad varios, que dicen mucho sobre dónde está ahora el movimiento MAGA, y que además nos dan una idea de lo que ha estado ocurriendo durante toda la guerra con Irán. Uno era Daniel Cormier, que fue campeón de la UFC y ahora está siempre al borde del ring como comentarista junto a Joe Rogan. Tiene contrato para aparecer en todos estos eventos y está exponiendo a Eric Trump por un supuesto caso de uso de información privilegiada. No sé si lo viste, pero esto es un poco como ver cómo se hace la salchicha. Parece que Daniel Cormier publicó algo y lo borró enseguida. Y hay registros de esa publicación y de su eliminación, incluso videos en Internet. Creo que es innegable que lo publicó, y escribió: "Me niego a quedarme callado. Qué vergüenza para quien intente arruinar este hermoso evento". Y se refería al uso de información privilegiada. Luego recibe un mensaje directo de Eric Trump de la nada, que le dice: "Oye Daniel, voy a asistir al evento de la UFC". Y lo saluda. ¿Puedes contarme algo sobre los luchadores de mañana? ¿A quién ves ganando? Y entonces él dice:
Me gustaría ver pelear a Bo Nickel, pero quiero mantenerme imparcial. Se nota que Cormier empieza a ponerse un poco incómodo. ¿Vas a apostar algo?, pregunta Eric Trump. No, no tengo permitido apostar en nada, responde. Alguno de los luchadores está lesionado, que tú sepas. Esto suena a información privilegiada. No sé por qué me preguntas eso, pero creo que todos están en buena forma. Voy al grano. Alguna de las peleas de mañana está amañada. Estaré atento a la pelea de López, y creo que una sorpresa no sería tan irreal. Dinero, dinero. No, ninguna de nuestras peleas está amañada, y sinceramente, me sorprende que siquiera me preguntes algo así. Max, listen, I'm sorry to be a wet blanket, but this Max, siento ser un aguafiestas, pero esto me parece falso. O sea, ya sabes, vale, sí, voy a decirlo, creo que es demasiado bueno para ser verdad. Mira, tenemos la corrupción descarada y a plena vista de la familia Trump, incluyendo, sé que su criptomoneda era patrocinadora del evento y que los luchadores cobraron, pero sí, lo siento, esto me suena demasiado perfecto. Es demasiado obvio que él escriba algo como hay combates amañados en un mensaje privado. Creo que es de mortal Sumbo. I think it's too on the nose. Daniel Cormier ha dicho que le hackearon. Brazo fue tu ace. Sí, dijo, me han hackeado. En fin, allá vamos. Y a Eric Trump le pusieron una nota de la comunidad por decir que eso era falso. No me puedo creer que os creáis eso. Todo el mundo dijo que se publicó en tu cuenta. ¿Quién se cree cosas así? Es una locura. Entonces no lo publicaste tú. ¿Por qué iba a hacer yo algo así? Así que dice que le hackearon. Eric Trump dijo que... So he says he was hacked. Eric Trump said that I'm trying to find the community note for Eric Trump because I don't. Estoy intentando encontrar la nota de la comunidad sobre Eric Trump, porque ahora mismo no la tengo delante. ¿Dónde está? Estoy mirando la cuenta de Eric Trump. Puede que la haya borrado. Parece que eliminó la publicación en la que decía que era consciente de las imágenes generadas por inteligencia artificial, y luego le pusieron una nota de la comunidad con pruebas de que él mismo la había publicado. Sean O'Malley, que es un luchador de la UFC, también lo publicó, y él le ha publicado. Siento ser aguafiestas, pero de nuevo, aquí tenemos a Eric Trump diciendo, esto es completamente falso. Nunca me he puesto en contacto con Daniel. Esto está en la cuenta de Cormier, y luego como se ve se borra. Así que bueno, corrígeme si me equivoco, pero ¿o es cierto? Es la cuenta de Daniel Cormier la que dice que le hackearon, y Eric Trump asegura que es falso. Entonces, ¿entró usted la declaración de Eric Trump diciendo que es falso? I just put it up. Here, I'll put it up again. Lo acabo de poner aquí. Lo voy a poner otra vez. Aquí está. Si vas a... Sí, perdón por ser un aguafiestas, y no es que quiera poner en duda la idea de que la familia Trump sea corrupta, porque claro, todo esto es... Eric Trump, esto es completamente falso. Nunca contacté con Daniel. De hecho, esto da miedo. Si de verdad fuera a apostar en un partido amañado y hacerlo por un mensaje directo en Twitter, no creo que sea tan tonto. No creo que sea tan descarado con su corrupción. Tiene que haber un poco más de sofisticación en esa corrupción que un simple tipo de Twitter. No creo que lo haya, pero quizá me equivoqué. Aquí tienes más datos. La dirección del post eliminado y el post original. Here's some more data, the deleted post URL, the root post. Bueno, ya sabes, los lectores están aportando mucho contexto para demostrar que esto sí ocurrió. Dice que le hackearon. O sea, sí, su cuenta claramente lo fue. ¿Por qué dirías que te hackearon si eso nunca pasó? Dice que alguien hackeó su cuenta y publicó eso. ¿Cómo puede alguien hackearte? No lo entiendo. Cuando la gente dice que les han hackeado, me recuerda a Anthony Weiner.
people's accounts get hacked. Like, I don't know about you, but Las cuentas de la gente son hackeadas. No sé tú, pero yo estoy recibiendo mensajes directos de personas que dicen, por favor, vota por mí en este concurso de podcast, que parece algo de bots. Y de nuevo, siento ser aguafiestas. No quiero decir que no haya corrupción, porque una vez más, su propia criptomoneda estaba patrocinando este evento en la Casa Blanca. sponsoring this White House event. Here are some community notes of Eric Trump and Aquí hay algunas notas de la comunidad sobre Eric Trump y Daniel Cormier. Danny Cormier. La publicación a la que se refiere, que aparentemente dice que es falsa, en realidad era una publicación suya que borró poco después. Y todos sabemos que la UFC es un deporte corrupto, pero también sabemos que cuando Trump filtraba a Barack Ravid en Axios que un acuerdo estaba cerca, siempre iba seguido, o a veces precedido, por millones y millones de dólares en posiciones cortas de petróleo, de gente que de alguna manera estaba al tanto y tenía conexiones con Donald Trump y con su círculo más cercano. And had connections with Donald Trump and were in his inner circle. And Okay, his and let me make one point just to be fair. Déjame aclarar una cosa, solo para ser justo con la versión que estás planteando. Si te hackean y recuperas el control de tu cuenta tan rápido, eso resulta un poco sospechoso. No pasa tan a menudo. Así que bueno, quiero ser justo, eso juega un poco a tu favor. Pero aún así, no lo sé. Es difícil creer que Eric Trump pudiera ser tan tonto. It's hard to believe Eric Trump would be that dumb. Okay, well, let's just leave that aside. Vale. Bueno, dejemos eso a un lado, por precaución. Tú eres el equilibrio antiteorías de la conspiración que necesitamos en The Grey Zone. Tienes que ceñirte a los hechos, no a las conspiraciones. Parece algo que encajaría perfectamente en el estilo de la mafia de Trump y que ayuda a entender su negocio de información privilegiada con Irán. No sé cómo Barron Trump ha llegado a tener un patrimonio de $220 millones. Su padre dice que es un genio porque sabe encender y apagar el portátil. No demuestra ninguna otra habilidad. Eric Trump ayudó a sacar a bolsa Parus Drones, una empresa que ha estado haciendo pruebas. Parus es una compañía de tecnología de defensa que ha estado probando sistemas antidrones en Irán. Están muy metidos en todos esos conflictos. Y Dana White, que fue el director ejecutivo de la UFC, donó $1 millón a Donald Trump. Donated $1 million to Donald Trump. Dana White would be someone who would, if this Dana White sería alguien que, si esto pasara, le diría a Daniel Cormier que borrara esa publicación, que se callara y fingiera que no había ocurrido nada. Y detrás de él está Ari Emanuel. No se puede ir en contra de este programa. No hay espacio para una voz independiente dentro de este programa, fuera del mundo de Trump. Y eso fue lo que descubrió Sean Strickland cuando lanzó algunos ataques bastante toscos sobre la relación entre Estados Unidos e Israel. Sean Strickland es el actual campeón de la UFC. Ha vencido a luchadores que muchos consideraban. Y claro, lo de Sean Strickland fue un montaje de relaciones públicas, pero tenía un propósito: demostrar que lo arrestarían, que el campeón vigente sería arrestado solo por presentarse debido a lo que ha dicho sobre Israel. arrested for showing up because of what he has said about Israel. And so this is Así que esto es, vamos a ir directamente al escenario y vamos a animar a tope este sitio. Tranquilo. Esto es, ya sabes, justo fuera de la Casa Blanca. house. US Park Police. La Policía de Parques de Estados Unidos es policía federal. Ya sabes, es como una unidad de asalto. Cuando hay una redada de los SWAT en Washington, D.C., o hacen una entrada sin aviso y traen helicópteros, ahí aparece la Policía de Parques. The Park Police come. So he just gets like Así que básicamente le mandan, no sé, como un equipo SWAT, un campeón, solo porque criticó a Israel. and like Y millones de chavales en todo Estados Unidos están viendo esto. seeing this. What are they? ¿Qué se supone que tienen que pensar? And like the Y bueno, la policía del parque está actuando como si fuera la guardia pretoriana de Dana White,
Es una escena increíble. It's an incredible scene. Remember when there ¿Te was acuerdas cuando hubo polémica porque Obama construyó, bueno, una cancha de baloncesto en la Casa Blanca? the White House? Yeah, yeah. Sí, sí, sí. Quiero decir, si Biden hubiera ganado o lo que sea, si Kamala hubiera ganado y hubiera construido una cancha de baloncesto, Trump y los republicanos se habrían vuelto locos. Les habría dado un ataque. Freaking out. They would have been having a meltdown. The desecration of the, of the White House. And then La profanación de la put Casa on- Blanca. I mean, Y luego montan, pretty entertaining. bueno, la verdad es que es bastante entretenido. Sí, es bastante entretenido y también bastante gracioso. Pero ya sabes, sobre todo con toda la corrupción a la vista, la criptomoneda de Trump, que se usa para pagar a los luchadores, como si se premiara al ganador. Los Ellison, la presencia de los Ellison allí, y todo esto emitiéndose en su propia cadena. Ellison's there showing on their, this being shown on their network. Sí. Sí. Uh, as we'll talk about the merger. in a second. Hablaremos de la fusión en un momento, pero quiero decir, Sean Strickland está aprovechando esto al máximo. Milking this. Se está burlando de Trump I mean, he's y está sacando partido de la situación. milking this. Este es su tweet. ¿Quién lo hizo mejor? I mean, this is Se está riendo de todo ese ritual de besar el muro que los aspirantes a la presidencia tienen que cumplir. Y supongo que también se está burlando de lo que se ha convertido el judaísmo, con el telón de fondo del genocidio en Gaza y la guerra con Irán. That's what, Y eso es lo que tenemos, imagino, después de que lo arrestaran por criticar a Israel. Este es un tipo que, por cierto, después del 7 de octubre, dijo que apoyaba a Israel, pero parece que entiende por dónde sopla el viento. Esto es un desastre para Trump y para Netanyahu. This is a disaster. Y si no estás prestando atención a la cultura, entonces no entiendes lo grande que va a ser la reacción. Then you don't understand like how big the backlash is going to be. World Liberty Financial is another major Trump corruption. World Liberty Financial es otro gran canal de corrupción vinculado a Trump. Lo dirigen los hijos de los Witkoff y los hijos de Trump, Alex Witkoff y Zach Witkoff. Y gran parte del dinero llega desde el Golfo a través de criptomonedas, concretamente mediante una stablecoin. Además, está Howard Lutnick y su hijo, que tienen una participación importante en Tether, la otra stablecoin que utilizan para todas sus operaciones. Y están gestionando una oficina desde El Salvador de Bukele. Así que al final, World Liberty Financial ha tenido un papel clave en este caso de blanqueo de dinero. No sé si podemos mostrar esto. Puede que nos desmoneticen. Paramount está eliminando todo tipo de grabaciones de este evento. No quieren que veas lo que ocurrió. Así que los jugadores están recibiendo primas por rendimiento a través de World Liberty Financial. Listen to this. And USD1 is presented by World Liberty Financial. USD1 is a digital dollar. Send money faster and cheaper, available on leading exchanges. So the players are being paid performance bonuses through World Liberty Financial, which is probably coming from like the UAE. Probablemente eso viene pues de los Emiratos Árabes Unidos, exacto, porque son los principales accionistas de esa empresa. Invirtieron, no recuerdo la cifra, pero fue muchísimo dinero. Y justo antes, creo, de la investidura de Trump, o más bien después de las elecciones, fue cuando hicieron su inversión, si no me falla la memoria. Y ahora pueden pagar, ya sabes, a los luchadores de la UFC que participan en el espectáculo del 80 cumpleaños de Trump. De verdad, como decías, no matter Smallworth. Yeah, like a fighter coming out with a Sí, ese luchador saliendo junto a un veterano de 100 años, con una medalla de honor de la Guerra de Corea, y los marines saludando al luchador en sus pantalones de licra, es el símbolo perfecto de la profanación de estos símbolos estadounidenses. Todo eso está ocurriendo en el jardín de la Casa Blanca, y en realidad representa exactamente lo que es MAGA. Todo es falso. Es un montaje artificial. Y es muy significativo que David Ellison esté presente en este momento como el principal canal de esta propaganda. Por cierto, si lo viste, cada anuncio tenía a Dana White. Cada uno de ellos promocionaba a Dana White, que fue uno de los principales donantes del Super PAC de Trump y tiene un papel en la administración Trump. Y luego, ahí tienes a David Ellison en primera fila. Here, David Ellison in the front row.
who's David Ellison. ¿Quién es David Ellison? Es el hijo de Larry Ellison, uno de los principales donantes de Trump y amigo cercano de Benjamin Netanyahu. Los centros de datos de Oracle están acaparando agua y tierras agrícolas por todo Estados Unidos. David Ellison supervisó la compra de Paramount por parte de Skydance, una operación diseñada por la administración Trump para ganar más control sobre los medios. Y todo esto ocurre 48 horas después de que la División Antimonopolio del Departamento de Justicia, que, solo con decirlo, ya da risa, porque esa división funciona como el bufete personal de Trump, aprobara la fusión de Paramount con Warner Brothers. Ah, y ahí está Zuckerberg. Sí, Zuck. Estaba bajo todo tipo de investigaciones antes de que Trump llegara al poder. Luego, recordad, cambió su estilo. Llevaba una camiseta ancha y un medallón. Están ahí por algo. So they're there for a reason. And that Es importante mencionarlo. Trump es un accionista principal de Paramount, solo para que entendamos hasta qué punto esto es corrupto. Por supuesto, el Departamento de Justicia va a aprobar la fusión. Va a generar dinero para Trump y su familia. ¿Y qué significa esa fusión? Pues basta con mirar cualquier medio de comunicación importante. Esto es de político. Abre el camino para que Paramount se combine con la empresa de entretenimiento y medios que está detrás de un gran estudio de cine y televisión, CNN, y la plataforma de streaming HBO Max, que se uniría a Paramount Plus para crear una nueva oferta con unos 200 millones de suscriptores. Esto cambiaría por completo el ecosistema de Hollywood al unir dos estudios rivales históricos, y la industria del entretenimiento se opone porque todos van a perder sus empleos, despidos masivos y todo eso. Pero parece que aún así la van a sacar adelante a toda costa. but looks like it's going to be rammed through. What are your thoughts? It's hard to imagine CNN. ¿Qué opinas tú? Cuesta imaginar a CNN, que tiene como presentador al exlobista de AIPAC Wolf Blitzer y a defensores declarados de Israel como Jake Tapper y Dana Bash, quienes informaron en directo que Hamas había decapitado bebés el 7 de octubre, basándose únicamente en lo que les dijo el gobierno israelí. Cuesta imaginar que CNN pueda volverse aún más sionista, pero eso es justo lo que parece que va a pasar con los Ellison al frente. ¿Van a dejar que Bari Weiss dirija CNN también? La semana pasada hubo algunos informes que decían que sí. Luego hubo cierta reacción en contra, porque Bari Weiss se ha vuelto tan embarazosa para ellos que, bueno, quizá no se atrevan a tanto. Pero, en cualquier caso, sea Bari Weiss o no, se volverá todavía más sionista. Y CNN, a pesar de todo su activismo pro-israelí desde sus presentadores, ha tenido algunos reporteros que han hecho buen trabajo, sobre todo en lo que respecta a Gaza. Luen. When it comes to Gaza, I've seen it. Or CNN Lo fue en Tafwin. There has been some Ha habido covers bastante buenas, y creo que si ahora los Ellison están al mando, ¿podemos da esperar que algo de eso se emita? Lo dudo mucho. I strongly doubt it. Yeah. Sí, Dana Bash, Jake Tapper, esas figuras van a ganar protagonismo en CNN. Eso es lo que va a pasar. That's what will happen. They already tried that. They tried to give Jake Tapper a prime. Ya lo intentaron. Intentaron darle a Jake Tapper un programa en horario de máxima audiencia. Fue un desastre. Desapareció en un par de semanas. Así que buena suerte con eso, intentando elevar aún más vuestra lista de defensores de Israel. Por desgracia, todavía existen los índices de audiencia y el público. Y ser un defensor abierto de Israel en una cadena de noticias por cable, que se supone que debe ser imparcial, simplemente no funciona. News network that's supposed to be fair and balanced, it just doesn't land. Well, it really just shows how ideological the entire project. Bueno, esto demuestra hasta qué punto todo el proyecto de los medios corporativos siempre fue ideológico. Están quitándose la máscara. Esa es más o menos la tesis de inventar la realidad de Michael Parenti. Y ya sabes, Henry Luce, que fue quien prácticamente creó los medios corporativos estadounidenses, era tan ideológico que llegó a apoyar el fascismo. Admiraba a Mussolini, pero intentaba ocultar esa ideología bajo el control by upholding reality and advancing the American century. And now we see it's not about ratings. They don't even necessarily care about ratings. There may not even be necessarily a profit motive in bringing Barry Weiss in. CBS is tanking. CBS is losing ratings
it's in the basement. Who's that guy, Tony Dukuple, the guy who got circumcised at 40 so he could marry his Israeli wife? El menos popular de todos. That's the anchor. He's like the least popular anchor. He's, anathema to America. Es un anatema para el público estadounidense. Además, no tiene ningún talento. Ella trajo a este tipo, Nick Bilton, para dirigir 60 Minutes. Barry Weiss lo hizo. Nadie lo conoce. No tiene experiencia en noticias. Básicamente era como un responsable de producto y marketing. De hecho, conozco a alguien que lo conocía en el mundo de los medios y me dijo que era simplemente un gestor de producto del montón, que se encargaba de organizar colaboraciones corporativas para medios. Llega allí y despide a Scott Pelley, que era la mayor herramienta de la CIA en 60 Minutes. Ha hecho como 5 reportajes promoviendo el síndrome de La Habana en los últimos 2 años, y solo uno sobre Gaza. ¿Y con quién van a sustituirlo? ¿Con Olivia Reingold? ¿O alguien de The Free Press? No es que vaya a echar de menos a Scott Pelley con su falsa actuación de mandíbula cuadrada de «me importa mi país». I care about my country performance. I love Zelensky. Adoro a Zelensky. Yo ungí las llagas de los pies de Zelensky, señor Trump. ¿Y usted qué hizo? Pero bueno, no le voy a echar de menos. Y en cierto modo, es algo bueno. Mostremos al público estadounidense lo ideológica y militantemente sionista que es la prensa corporativa. Mostrémosles de verdad que es un enemigo del pueblo y que está llena de fanáticos rabiosos sin talento. Y que se vayan. La gente se volverá hacia medios independientes o fuentes alternativas. Así que, por mi parte, estoy a favor de que Barry Weiss tome el relevo. So I'm here for Barry Weiss taking over. I had to stay quiet during the whole Scott Pelley thing because Tuve que quedarme callado durante todo el asunto de Scott Pelley, porque, ya sabes, toda la indignación iba dirigida a Barry Weiss y a los Ellison, y con razón. Pero elevar a Scott Pelley como ejemplo de integridad periodística, cuando, como decías, cada vez que hay una campaña de propaganda del Departamento de Estado o de la CIA, él está ahí para promoverla, es absurdo. En todos los temas que tratamos, él ha estado difundiendo la propaganda que nosotros desmontamos una y otra vez. Eso solo refleja lo mala gestora y lo ideológica que es Barry Weiss. Incluso llegó a alienar a Scott Pelley, que se plantó y perdió su trabajo, creo que a propósito. Le respeto por haberlo hecho, pero tuve que mantenerme en silencio mientras todos le elogiaban, sabiendo cuál es en realidad su historial periodístico. No hay nada que aplaudir ahí. it's nothing to applaud. Yeah, everything he did was, CIA approved. Todo lo que hizo estaba aprobado por la CIA. Tuvo 3 entrevistas con Zelensky que se emitieron en 4 partes. Y el objetivo de esas entrevistas era convencer a los estadounidenses de apoyar el envío de más miles de millones de dólares a Ucrania, de mandar a más hombres al matadero, de seguir con esta guerra que aún continúa. Encontré una parte de esa entrevista que hizo con, ¿cómo se llamaba esa mujer? Lulu Navarro. Y hay un momento muy revelador, creo que tengo marcada la parte correcta, un intercambio que muestra claramente cómo el establishment ve el periodismo y lo que estamos perdiendo ahora, que Barry Weiss se ha hecho con el control de 60 Minutes y ha empezado a imponer su propia agenda. Barry Weiss. ¿Hablaste con Anderson sobre por qué no renovó su contrato? Perdona, creo que es quizá en este punto. Quédate si hace exactamente eso. ¿Pero crees que pueden confiar en esas garantías? No. All right, I'm not finding it, so sorry. No, vale, no lo encuentro, lo siento. La parte en la que finge llorar es la que estoy intentando localizar. Y ella le pregunta, ¿era Tanya? Algo así como vale, lo que sea. Hay un momento en el que ella le dice, Trump dice que odias a Estados Unidos y que estás rodeado de un montón de payasos estúpidos y sin talento. Y bueno, intentaré recrearlo lo mejor que pueda. Él dice, Lulu, puedo aceptar que me llamen estúpido y payaso. Todo eso, todo lo anterior, puede que sea verdad. All of the above may be true. But one thing I cannot countenance is being Pero hay algo que no puedo tolerar, y es que me digan que no amo a mi país. Puede que no haya llevado el uniforme, pero estuve allí, en las trincheras de Irak y Afganistán,
junto a nuestros soldados. Y lo hice porque amo a mi país. Y no sé si el presidente ha hecho algo parecido. Uno se mete en el periodismo porque ama su país y porque cree en la libertad de expresión. Por eso lo hice yo. Pero es que todo resulta tan teatral. Y eso para mí lo dice todo sobre cómo piensan. Sobre cómo piensa esa clase de gente que están echando de programas como 60 minutos. Ellos creen de verdad que están sirviendo a su país como si llevaran uniforme, por ir empotrados con el ejército y contar la versión del Pentágono sobre esas invasiones imperialistas en Afganistán e Irak. Porque claro, están arriesgando la vida, quizá dentro de un tanque. Y eso de que entras en el periodismo porque amas a tu país, no. En realidad no es por eso por lo que se supone que debes hacerlo. Y por eso todo el mundo os odia y nadie confía en vosotros. Entras en el periodismo porque quieres desenmascarar a la élite corrupta de tu país. En cierto modo, estás en guerra con las fuerzas que controlan tu país. O incluso, de forma más modesta, si te gustan los hechos, si quieres ofrecer a la gente la verdad, si crees en recopilar información, es decir, eso es lo más básico. Simplemente te gusta la verdad. Y esa no es su primera prioridad. La suya es un ideal nacionalista, no uno basado en los hechos. Y ahora estamos entrando en una nueva era, ¿sabes? Con ese telón de fondo de la idiocracia del UFC en el jardín de la Casa Blanca, donde quienes son elevados a esos lugares en el panteón de las instituciones periodísticas, como 60 Minutes, CBS o CNN, van a estar promoviendo una mafia muy sectaria y partidista. Supongo que Scott Pelley representa la vieja mafia, la de John McCain como republicano y Obama como demócrata. Ta strängt bestämt sig efter guerra mundial. Obama as the Democrat, the post-World War II order. And this is like the late Roman Trump. Y esto es como la mafia tardo-romana trumpista sionista que odia el Islam. Por eso, este tipo de Sky News, cuyo nombre ahora mismo se me escapa, fue ascendido por Barry Weiss, solo porque era un presentador británico negro que se pasaba el día denunciando a los musulmanes. Básicamente, eso era todo lo que tenía que hacer para conseguir ese puesto. Y lo que están haciendo es promover, sin pudor y de forma descarada, una visión ideológica y política profundamente impopular en instituciones que antes pretendían ser objetivas. Me alegra que se haya caído la máscara y que cualquiera con un mínimo sentido crítico pueda ver que esto no es objetivo y que no se trata simplemente de los hechos, señora. Mira, no soy un aceleracionista en política, pero creo que en los medios, en realidad, lo que dices tiene sentido. Barry Weiss se quita completamente la máscara y ahora todo el mundo puede ver bajo qué sistema ideológico vivimos cuando hablamos de nuestros medios de comunicación. Y aunque me da pena por todos los empleados que tienen que trabajar bajo su mando, imagina ser un periodista profesional, tomarte tu trabajo en serio, y de repente tu nueva jefa es una activista sionista sin experiencia real en periodismo, que fue columnista de opinión y que ha pasado su vida intentando silenciar voces palestinas. Sinceramente, me da pena por ellos. Pero si vamos a vivir bajo este sistema ideológico controlado por corporaciones, supongo que tener a los elementos más descarados, más extremos y más incompetentes al mando tiene cierta utilidad, porque al menos nos muestra claramente bajo qué tipo de sistema estamos viviendo. Sí, Sarangswishfoso. Y Sarangstroswilkaging. Es, pero eso no va a caer en terreno fértil. Quiero decir, basta con mirar a los influencers sionistas en X o en Instagram. ¿Hay alguno que resulte mínimamente atractivo o convincente? Lo único que hacen es generar rabia y división, y dan ganas de vomitar. Quizá el último que tenía algo de credibilidad fue Jerry Seinfeld, y está destrozando su imagen. Podría haberse quedado como George Costanza, o bueno, como Jason Alexander. Él siempre defendió la solución de los dos estados. Pero Jerry no puede ir por ahí diciendo, ¡vamos, IDF! But, Jerry can't resist being like, go IDF!
Palestina no existe. ¿Qué pasa con los civiles palestinos? ¿Por qué corren hacia las bombas? Es algo realmente angustioso. Va a ser horrible de ver, pero cada vez más gente recurrirá a los medios independientes. Y creo que habrá una presión mayor para censurar las plataformas que difunden nuestro trabajo, como ya vimos durante la era de Biden. Antes comenté lo de esa línea amarilla que se impuso en Gaza para impedir que la gente volviera a sus casas, y la línea amarilla que Israel está imponiendo en el Líbano. Sabemos dónde empieza esa línea amarilla, pero no sabemos dónde termina. Y esa línea amarilla se está extendiendo a nuestra propia sociedad. Es como una línea amarilla invisible que marca lo que debe ser aceptable y lo que no. Y ahora está rodeando a los medios corporativos de una forma que ya no se puede negar. Quiero decir, obviamente, los medios corporativos siempre fueron pro-israelíes, pero ahora está todo mucho más claro, marcado por multimillonarios que anteponen a Israel, como David Ellison, y por sus subordinados. Y nosotros estamos aquí para cruzar esa línea amarilla. Por eso debe existir la prensa independiente. Cuando alguien dice que es independiente, tiene que plantarse frente a ese programa. Ser independiente no significa solo no estar financiado por un Estado o una empresa. Significa oponerse a eso, ofrecer una alternativa a ese programa. Y por cierto, volviendo a, pensaba que lo había dejado pasar, pero no pude resistirme. Esto es más contenido de Danny Cormier. Ups, lo ha borrado. Whoops, he deleted it. And then said he said he was hacked. Y luego dijo que le habían hackeado y que recuperó el control de su cuenta enseguida. No tiene ningún sentido. Así que espero que consigamos algo de claridad para poder contarlo en nuestro próximo directo sobre lo que realmente pasó, porque creo que eso fue muy importante. Quiero decir, merece una cobertura seria. Ese tweet de Danny Cormier sobre Eric Trump. Y de cara al futuro, si tuviéramos un gobierno de verdad después de Trump, investigarían todo ese tráfico de información privilegiada y los procesarían. Pero no vamos a tener eso, Obama. Va a ser como cuando Obama no procesó ni a un solo banquero después del colapso financiero. Quiero decir, estaban dispuestos a investigar a Trump por todas esas cosas falsas, como los supuestos vínculos con Rusia, que fue un completo engaño. Lo hicieron, y luego también estuvieron dispuestos a ir a por el 6 de enero, porque el 6 de enero fue un asalto al Capitolio. Pero claro, el uso de información privilegiada es un caso tan evidente que deberían ocuparse de eso. Y políticamente, creo que incluso sería popular porque la gente quiere ver que se haga rendir cuentas a la corrupción. Pero bueno, excepto con Nancy Pelosi, ¿no? Sí, es verdad, exacto. Hay tantísimo tráfico de información privilegiada en el Congreso que es como, bueno, pero no se puede comparar con lo que están haciendo los Trump. Así que tengo que cortar en unos 15 minutos. ¿Quieres que hablemos de la integración de los ejércitos? O te lo comenté ya, quiero decir, es un tema enorme y creo que a nuestra audiencia le encantaría escuchar cómo... Si pensabas que ya estábamos totalmente unidos a Israel, espera a oír lo que algunos en el Congreso están intentando hacer para que estemos aún más metidos en ello. Y esta es la iniciativa de Tom Cotton. Tom Cotton, que es nuestro IPAC, pero además es de Arkansas, un estado que no es precisamente uno de los grandes generadores de empleo, con una población rural amplia y no muy acomodada. Lo que él quiere, básicamente, es incorporar a Israel dentro de la base de producción de defensa estadounidense. Eso crearía empleos en Arkansas y haría que la relación entre Israel y Estados Unidos fuera aún más inseparable de lo que ya es, porque implicaría negar puestos de trabajo a gente que los necesita en Arkansas.
Es algo incluso más peligroso, quizá, que los aproximadamente 300.000 millones de dólares en ayuda que se han enviado a Israel desde 1948. Responsible Statecraft tiene algunas de las mejores coberturas sobre esta iniciativa, que está incluida en la NDAA y se conoce como la Sección 224. La Cámara aprobó la NDAA sin eliminar esa parte. La facción de AIPAC logró derrotar el intento de suprimirla, un esfuerzo que creo estaba liderando Ro Khanna. Defeated an effort to strip it out, which I think Ro Khanna was leading. Buried in the House's version of the 2027 Oculto en la versión de la Cámara de Representantes de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional para el año 2027, se encuentra la Iniciativa de Cooperación en Tecnología de Defensa entre Estados Unidos e Israel. Esta iniciativa sienta las bases para la investigación y el desarrollo conjuntos, la coproducción de armamento, las empresas mixtas, los acuerdos de licencia y, en general, para todo tipo de cooperación dentro del complejo militar e industrial de ambos países. Si se aprueba por completo, este proyecto supondría un nivel de integración militar e industrial más alto que el que Estados Unidos mantiene con cualquier otro país del mundo. Uniría los sectores de defensa estadounidense e israelí en múltiples ámbitos clave para los campos de batalla del futuro, como los sistemas autónomos y la ciberdefensa. Y además, otorgaría a Israel una influencia extraordinaria en Estados Unidos, incluso más allá de la que ya ejerce a través del lobby israelí y de su amplia red de influenciadores en las redes sociales. Eso le daría al gobierno israelí la oportunidad de ampliar enormemente uno de los instrumentos de influencia más poderosos en la política estadounidense, los empleos en Estados Unidos. Al ampliar o crear nuevas plantas de coproducción, como las que ya tiene en Mississippi y Arkansas, el gobierno israelí podría presumir de estar generando puestos de trabajo en territorio estadounidense, asegurándose así aliados entre los miembros del Congreso que representan los distritos donde se crean esos empleos. Y además, todo esto es completamente opaco. Quiero decir, está fuera del ámbito de la transparencia, se puede ocultar. Todos estos acuerdos pueden esconderse detrás de iniciativas de seguridad nacional. Pero creo que lo fundamental es que los empleos dependerán de la cooperación con Israel. Suspender el envío de armas a Israel o distanciarse de esa relación especial equivaldría entonces a negar trabajo a miles y miles de estadounidenses, sobre todo en los estados pobres y conservadores. Y ese es precisamente el objetivo. Ese es el punto. Básicamente están tomando como rehenes a los trabajadores estadounidenses y sus medios de vida, diciendo que si quieres que tu distrito sobreviva económicamente, tienes que poner a Israel por delante. Y eso demuestra que han perdido el apoyo total de la opinión pública. Así que la única forma de mantener la ayuda de Estados Unidos a Israel, de mantener en marcha la maquinaria de muerte de Israel, es vincularla a los medios de vida de los trabajadores estadounidenses. Supongo que esto era inevitable. Y también significa que mientras ahora hay cada año algunas votaciones meramente simbólicas, en las que Israel solo puede recibir ayuda si cumple con las obligaciones y las leyes de derechos humanos de Estados Unidos, ahora, olvídalo. Ya ni siquiera será necesario, porque Israel pasará a ser, básicamente, una extensión oficial del gobierno estadounidense. Quiero decir, ha habido este debate durante años. ¿Quién controla a quién? Y creo que desde el 7 de octubre, cada vez está más claro que es Israel, junto con sus distintos intermediarios y aliados en Estados Unidos, quien de muchas maneras está ocupando el gobierno y las instituciones estadounidenses. Pero cada vez estoy más convencido de que no se pueden separar, que se han integrado. La élite del poder que controla Estados Unidos se ha integrado, de algún modo, en este sistema de hegemonía sionista. Y ahora eso se va a formalizar a través de la Ley de Autorización de Defensa Nacional en el año 2027, mediante la sección 224 y otra sección que no ha recibido el mismo nivel de atención, la sección 662. De nuevo, esto es Responsible Statecraft.
The bill, this is section El proyecto de ley es la sección 662 de la NDAA, presentado por Tom Cotton, ya sabes, el que recibe enormes donaciones de Miriam Adelson, Paul Singer y los sospechosos habituales, y que además preside el Comité de Inteligencia del Senado, prohibiría cualquier suspensión, reducción o limitación de ese intercambio, salvo por un motivo concreto y verificable de seguridad nacional determinado por el presidente. Cualquier excepción de ese tipo requeriría un informe al Congreso en un plazo de 50 días, detallando no solo la razón del cambio, sino también las categorías de información implicadas. Ese mismo informe tendría que incluir una evaluación del impacto previsto sobre la seguridad regional y otros asuntos relacionados. Así que, en la práctica, es casi imposible suspender el intercambio de inteligencia de Estados Unidos con Israel. Esta propuesta es una de varias iniciativas recientes de quienes, en Washington, defienden los intereses del gobierno israelí para mantener a Estados Unidos vinculado a Israel, a pesar del desplome del apoyo público. La forma más destacada de ese apoyo ha sido más de $300 mil millones en ayuda estadounidense. Pero Netanyahu intenta adelantarse a esa caída en el respaldo popular y evitar derrotas embarazosas, sugiriendo que no le importaría ir eliminando gradualmente la ayuda militar. Y Aaron, ¿has estado escuchando a posibles candidatos demócratas a la presidencia, como Rahm Emanuel o Josh Shapiro, que tienen lazos muy estrechos con Israel, decir que sí, que deberíamos dejar de dar ayuda directa a Israel, para que parezca que adoptan una postura más sensata y algo más crítica, al menos con respecto a Netanyahu? Ya bueno, no les ayudó mucho fingir que se estaban distanciando de Israel cuando Netanyahu dijo que la idea era suya. Así fue como llamó a Major Garrett, o ¿cómo le llamó Anja? Major Goyet. Sí, Major Goyet. En la entrevista de 60 Minutes, donde Netanyahu eligió personalmente a Major para que le entrevistara, Netanyahu dijo, sí, esto está muy bien, no quiero ayuda de Estados Unidos. De hecho, esta es mi idea. Así que bueno, suerte intentando vender eso como una ruptura con Israel, cuando hasta el propio Netanyahu se atribuye el mérito. Así que el proyecto de ley sobre el intercambio de inteligencia se presenta en un momento en que la inteligencia estadounidense, especialmente la militar, la Agencia de Inteligencia de la Defensa, la DIA, pero también otras agencias de 3 letras y funcionarios del gobierno, están acudiendo a los medios. Funcionarios de la Casa Blanca están hablando con la prensa y se quejan de que el espionaje israelí sobre funcionarios estadounidenses, sobre las tropas y sobre el público estadounidense en general, ha alcanzado un nivel crítico. Y según el lenguaje que una fuente utilizó en declaraciones al New York Times, el Pentágono ve una amenaza creciente de espionaje por parte de Israel. El Departamento de Defensa ha elevado la evaluación de la amenaza de contrainteligencia al nivel más alto, y se cree que Israel ha estado escuchando las negociaciones de Estados Unidos con Irán. Steve Witkoff, Michael D'Andrea, uno de los principales asesores de la Casa Blanca sobre Irán, y Elbridge Colby, del Consejo de Seguridad Nacional, son algunas de las personas a las que Israel habría apuntado. Se dice que Israel ha instalado programas de vigilancia, como el malware Pegasus, en sus teléfonos para espiarlos. También se informa de que Israel ha estado interceptando las comunicaciones de las tropas estadounidenses destacadas en su territorio. Dos altos mandos militares estadounidenses dijeron que el personal norteamericano, especialmente quienes sirven en Israel o trabajan con sus homólogos israelíes, ya era muy consciente de los riesgos de contrainteligencia antes del nuevo informe. Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para comentar evaluaciones internas, explicaron que el personal estadounidense aplica diversas medidas de seguridad para contrarrestar la amenaza de espionaje dentro de Israel. La cooperación entre ambos ejércitos es muy estrecha,
pero cada parte necesita mantener en secreto su información más sensible. Así que, a medida que Estados Unidos amplía su presencia militar en Israel, como mencioné antes, están construyendo una base conjunta en Kiryat Gat y operan en plantas separadas por miedo al espionaje. Israel está intensificando sus actividades de espionaje y Estados Unidos, en la práctica, le está entregando a Israel el control de los datos sensibles del ejército al enviar allí a tantos soldados para defender la colonia del apartheid. Max, lo que más me llama la atención de esa historia es que me deja claro lo mal que se te da autopromocionarte, porque todavía no has mencionado que esa historia confirma algo que publicaste en The Grey Zone hace ya bastante tiempo, ¿verdad? Aquello de que Israel fue sorprendido colocando dispositivos de vigilancia en un vehículo del servicio secreto. ¿No lo tenías tú desde hace mucho? Sabes, incluí eso en uno de mis informes sobre Charlie Kirk, porque en ese momento tenía tanta información de fuentes de la Casa Blanca que necesitaba sacarlo todo. Pero lo destaqué en mi entrevista con Tim Dillon, en septiembre de 2025, justo después del asesinato de Charlie Kirk. Y mencioné que una fuente de la Casa Blanca me dijo que fue, creo, durante una de las muchas visitas de Netanyahu a Washington, cuando agentes del Shin Bet colocaron un dispositivo de rastreo en un vehículo de emergencia del servicio secreto. Resultó ser el vehículo que habría respondido ante una emergencia que afectara al presidente, incluso un posible intento de asesinato, un atentado contra su vida. ¿Por qué harían algo así? Bueno, también creo que mucha gente me desestimó por decirlo, o me llamó conspiranoico, o algo por el estilo. Pero el New York Times confirmó explícitamente ese informe. Sí. Es algo impactante. Quiero decir, ¿por qué intentan rastrear el vehículo que respondería a un intento de asesinato? ¿Por qué les interesa, ya sabes, cualquier intento contra la vida del presidente o las emergencias alrededor de la Casa Blanca? Sí, el Times confirmó exactamente lo que tú habías contado hace un tiempo, claro, sin reconocer tu trabajo. Pero bueno, tampoco te haces ningún favor olvidándolo. Aunque eso demuestra que estás centrado en el trabajo periodístico en sí y no en promocionarlo. Así que enhorabuena por eso, porque vamos, recuerdo cuando publicaste aquello, mucha gente lo descartaba, pero ahora hasta el New York Times lo ha confirmado, aunque haya sido muchos meses después. Sí, y me pregunto, siempre me he preguntado quién más sabía eso, pero parece que Trump lo sabía en ese momento, lo que influiría en cómo veía sus relaciones con Israel. Y una cosa que me dijo la fuente es que Trump está realmente preocupado por amenazas a su seguridad física, que incluso podrían venir de ciertos sectores del mundo, Israel primero. Es algo en lo que piensa. Pero claro, Mike Waltz, de quien pusimos un fragmento antes, el embajador ante la ONU, cuando estaba en la Cámara en el comité que investigaba el tiroteo de Butler, donde supuestamente un tirador rozó la oreja de Trump con una bala y casi acaba con su vida y con su campaña. Mike Waltz estaba intentando convencer a Trump de que la Guardia Revolucionaria iraní, los servicios de inteligencia iraníes, estaban detrás de Butler. Esas son las fuerzas que de verdad han estado trabajando sobre Trump a nivel psicológico. Y al mismo tiempo, tenemos un informe que, si no me equivoco, es de 2018, publicado por Politico. 3 antiguos altos cargos estadounidenses afirmaron que Israel había instalado dispositivos de vigilancia Stingray por toda la Casa Blanca para espiar al presidente y a sus asesores. Eso fue durante el primer mandato de Trump. ¿Cómo entraron en la Casa Blanca? ¿Quién puede entrar en la Casa Blanca? Mientras tanto, lo que realmente estaba pasando en la conversación pública, sobre todo entre los demócratas, es que estaban perdiendo la cabeza por todo ese asunto falso del Russiagate. Eso de que Rusia había puesto dispositivos de vigilancia en Vodafone o algo así. ¿Te acuerdas?
Fue un gran tema del Russiagate. Incluso el equipo de Mueller lo investigó. Es solo otro ejemplo más de toda esa histeria sobre una supuesta vigilancia rusa y una supuesta interferencia rusa, justo cuando en realidad había vigilancia e influencia israelí ocurriendo de verdad. Y a nadie le importaba, porque esa infiltración, esa influencia, cuenta con apoyo bipartidista. Definitely. And I mean the scandals. Sin duda. Y quiero decir, el escándalo. Creo que el escándalo es enorme. Si llevas mi pregunta hasta su conclusión lógica, ¿cómo entraron en la Casa Blanca? Hay que suponer que fue un israelí que había ido allí a reunirse con Donald Trump o con su equipo y que colocó esos dispositivos. ¿De qué otra forma podrían haber entrado? No es que los lances por encima de la valla. Ni siquiera podrías salirte con la tuya haciendo eso. Así que podría ser, potencialmente, Netanyahu, a quien el ex primer ministro británico, Boris Johnson, sorprendió colocando un dispositivo de escucha en el baño de su casa. Boris Johnson escribió sobre eso en sus memorias. Así que, por lo que parece, Netanyahu está dirigiendo el espionaje a Donald Trump, sino es que incluso está colocando dispositivos. Y eso es algo que, si estos periodistas tienen acceso a todas esas personas en la Casa Blanca y en la DIA, a mí me cuesta mucho más conseguir fuentes últimamente, pero si ellos tienen acceso, deberían estar haciendo esas preguntas sobre el papel personal de Netanyahu. Y con eso, creo que tenemos que ir terminando. No sé si quieres añadir algo más. No, eso es todo lo que tengo. Bueno, llamad, encended esas centralitas, amigos, en contra del artículo 224, en contra de integrar el ejército de nuestro país con el de Israel. ¿Os lo podéis creer? Y gracias también a Jaime Francis, que ha sido un gran apoyo con sus superchats en este programa durante las últimas semanas. Y a todos los que nos habéis apoyado, ya sabéis, seguimos creciendo y ampliando nuestra cobertura. Wyatt Reed sigue informando sobre la situación en el sur del Líbano y en Beirut. Y volveremos pronto. Dadle a me gusta a este directo, suscribíos a nuestro canal de YouTube y apuntaros en Substack si aún no lo habéis hecho, para recibir gratis todo lo que publicamos en vuestro correo, o apoyadnos en Patreon. He subido allí contenido exclusivo. Volveremos con vosotros muy pronto. Por ahora, lo dejamos aquí. Muchas gracias, Aaron, y paz para todos. Thanks a lot, Aaron, and peace, everybody.